Bien. Vamos a tratar de ser un poquito, pues aprovechar el tiempo para que ustedes también descansen. El clima lo amerita. Bueno, vamos a ver. Estuvimos trabajando con ecuaciones cuadráticas puras y mixtas, si mal no recuerdo, en eso estábamos. Les comentaba la semana pasada que una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma. Y esa ecuación cuadrática porque tiene una expresión que está al cuadrado, una que es lineal y una que es independiente, que no tiene variable. La forma normal de una ecuación cuadrática así es. También toda ecuación cuadrática va a tener dos resultados que nosotros vamos a conocer como x1 o x2. Cualquiera de ellos dos va a ser, el valor de ellos. ¿Sí? Ahora, de aquí se derivan dos tipos de ecuaciones. Ecuaciones cuadráticas puras y ecuaciones cuadráticas mixtas. Permítame. ¿Ok? Las ecuaciones cuadráticas puras son en las que no aparece el término de en medio, o sea, este. Por ejemplo, sería x más 10. Y las ecuaciones cuadráticas mixtas, en este caso el 10 ya no aparecería. El que aparecería sería el 3 o el número de en medio. ¿Okay? En este caso nos quedaría x al cuadrado más 3x. Entonces, este tipo son ecuaciones cuadráticas puras y serían mixtas. Puras porque solamente aparece el término cuadrático y mixtas porque aparece un término cuadrático y también aparece un término lineal. Entonces ahí están mezcladas, por eso se llaman mixtas. Nada más recapitulando lo que vimos la semana pasada. Rápido. Las ecuaciones cuadráticas puras, ya lo habíamos trabajado la semana pasada, se resuelven por el método de despeje. Vamos a suponer, por ejemplo, 2x cuadrada menos 10 igual a 0. Bien, este tipo de ecuaciones se resuelven fácil y sencillo. X cuadrada es igual, si el 10 está sumando, acuérdense que pasa del otro lado sumando. Si el 2 está multiplicando, yo lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, X es igual a, el resultado viene siendo en este caso 5, que es el resultado de la división. Y pues acá, x cuadrada la tenemos que despejar y la vamos a pasar del otro lado en forma de raíz. La raíz cuadrada de 5, que viene siendo un número que multiplicado por sí mismo nos dé 5. Permítame tantito. ¿Ok? Vamos a revisar cuál es ese valor. Nada más déjenme ver dónde está. ¿Ok? Entonces, raíz cuadrada de 5, en este caso, sería 2.23. Eso quiere decir que el valor de x en esta ecuación, x1, no tengo mucho espacio, sería 2.2. Uy, no entra. Vamos a ver. ¿Dónde la ponemos? Bueno, aquí vamos a borrar esto. Disculpen, el pizarrón no está muy grande mi borrador. Ok. Entonces, en este caso, x1 sería 2.23. Y x2 sería, en este caso, el mismo valor, pero negativo. Lo voy a poner aquí. ¿Ok? Ese sería el resultado. Lo que les había comentado anteriormente, yo tengo puesto en uno que era 0. No, no es 0. Uno es positivo y el otro es negativo. Eso ya lo habíamos trabajado. De aquí, pues ustedes tienen que hacer la comprobación. La comprobación ya saben ustedes que es poner la ecuación otra vez aquí. Es más, se lo voy a poner en la calculadora para que ustedes vean cómo se hace. 2 por el valor de x, en este caso es 2.23,
y menos 10. El detalle que como es decimal, pues obviamente ahí no va a dar un valor exacto. Sí, ahí está. Ahí está el detalle. Ah, perdón, se me olvidó. El cuadrado. Sí, ustedes observen que nos queda 0.0. Muy, muy aproximado al 0. Como es punto decimal, sí hay sus variaciones, pero la comprobación así la hacen ustedes de esa manera, sustituyendo el valor de x por lo que vale x. Y ya pues el otro nada más es cambiar, y en vez de poner 2.23, ustedes van a poner menos 2.23. Y ustedes observen que también nos da lo mismo. ¿Sí? Menos, nos da 0.0. Aquí por el orden no nos da negativo, pero así nos debe de dar. En este caso son las cuadráticas puras, ¿ok? Se hace por medio de despeje. Le digo, de todos modos, esto ya lo trabajamos la semana pasada, sin ningún problema. Estoy avanzando un poquito más rápido, nada más porque es para recordar. Ahora, ay, disculpen, no estoy tomando evidencias. Permítame. No, ya no me deja. No, ya no me deja, ni modos. Las ecuaciones cuadráticas mixtas nos dice que nosotros tenemos un término cuadrático y también tenemos un término lineal. ¿Sí? Así como está en esta parte de acá. Este tipo de ecuaciones se resuelve por despeje. Ya les había comentado, despejar significa, perdón, factorizar significa buscar los dos términos que están multiplicando para que nos dé toda esta ecuación. Es como que si yo dijera, dos números que multiplicados me den 10, pues en ese caso sería 5 por 2, 2 por 5, 10 por 1, o 1 por 10. Eso es factorizar, buscar esos dos números que multiplicados me den 10. Lo mismo sucede con la ecuación. Yo voy a buscar los dos factores que al multiplicarse me den este resultado de acá. ¿Sí? En este caso, pues nosotros sacamos x, que es el término común entre los dos, y vamos a ir restando las potencias. Entonces, como era potencia 2, ahora va a ser potencia 1. Como era potencia 1, se va a quedar sin nada. ¿Ok? De ahí, igualamos a 0. X es igual a 0. Ya tengo mi primer resultado. Y el otro también lo voy a igualar a 0. X más 10 igual a 0. ¿Ok? Entonces, tengo que buscar el valor. Para buscar el valor, yo tengo que despejar x. X es igual a menos 10. ¿Ok? Perdón, se me fue el dato por acá. Y ya tengo el otro valor. Ahí tengo x1 y ahí tengo x2. Ya ustedes pues hacen su comprobación. En la ficha les mostré, la semana pasada lo trabajamos. Es volver a escribir toda la ecuación. Sí, por ejemplo, x cuadrada, en vez de x voy a poner paréntesis, más 10 por x, igual, aquí no me dejo, ¿ok? Así quedaría. Y voy a poner los valores. En este caso, pues acá voy a poner 0 y en el otro también voy a poner 0. Entonces aquí me va a quedar 0. 0 es igual a 0, sí, es igual a 0. Vamos a revisar cuando cambiamos. Aquí sería menos 10. Aquí también sería menos 10. Nos debe de quedar 0. 0 igual a 0, sí es igual. 0 es igual a 0, sí es correcto. Entonces, esto que yo estoy haciendo en la calculadora, ustedes lo tienen que hacer en su libreta. Aquí pues no tengo mucho espacio para hacerlo por el pizarrón, pero estoy tratando de implementarlo, tratando de buscar que sea como en clases presenciales, ¿no? De que pues ustedes también se acerquen más a la parte del trabajo. Entonces les decía, pueden utilizar la calculadora, pero el procedimiento debe de estar allá. ¿Ok? De igual forma, les había comentado en la ficha que hay
unas actividades que están mal de los signos, creo que era el número 2. Ahorita buscamos la ficha, a ver. Si hay dudas igual, me preguntan, ¿eh? ¿Dónde quedó? Ahí, para que vean, ni siquiera me dijeron, ya estamos trabajando en otro tema y yo trabajando ¿bien? Entonces, nada más para que ustedes recuerden. Ahora, en cuanto a la ficha de esta semana, muchachos, igual vamos a trabajar con estos criterios de congruencia y semejanza, que es muy similar a la actividad de la semana pasada. ¿Tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver, pero son los criterios. ¿Cómo puedo identificar que las figuras son semejantes y congruentes? Bueno, se desconectó mi pizarrón. No lo puedo hacer más chiquito. No me deja. Bueno, ¿cómo puedo saber si las figuras son congruentes o semejantes? Existen algunos criterios. Por ejemplo, estoy buscando cómo no me deja. Bueno, para congruencia, existen 3. Congruencia quiere decir lo mismo. Son iguales. ¿Cómo puedo saber si las figuras son iguales? Bueno, el primer criterio me dice, si sus 3 lados son iguales y tienen la misma medida, son congruentes. Si ustedes observan, la medida del lado AB es la misma del lado AB'. La medida del lado AC es la misma del lado AC'. La medida del lado BC es la misma del lado BC'. O sea, son igualitos en forma. Lo que sí puede cambiar es la posición. Si tienen la misma medida de los lados, son congruentes, o sea, son iguales. Otro criterio, lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que si yo tengo 2 lados y el ángulo que se forma en la parte de en medio es igual, son congruentes. A ver, vamos a ver si les puedo poner un ejemplo. Bien, vamos a suponer que yo tengo el siguiente triángulo. Ok, sale un poco medio. Y la medida de los lados, por ejemplo, aquí son 2, aquí son 2, aquí son 3 y aquí son 3. Y el ángulo que está aquí en la parte de en medio, vamos a suponer que en este mide 45 grados. Digo 45, que salió medio feo. Y la medida de este ángulo también es de 45. O sea, los 2 lados, este y este, tienen la misma medida que este y este. Y el ángulo que se forma entre ellos dos es el mismo, cumple el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Ese es el criterio que se cumpliría. ¿Qué sucede con el otro que vimos primero? Les había dicho, por ejemplo, tenemos el triángulo, vamos a suponer que tenemos otro triángulo así, de diferente posición, pero podemos, por ejemplo, poner aquí que mide 2, aquí mide 2, aquí mide 3, aquí 3 y aquí mide 4. Y acá abajo también va a medir 4. No importa la posición, por ejemplo, se puede hacer en la punta B, ABC. Aquí sería A, aquí sería B y aquí sería C. Entonces, fíjense, la posición es diferente, pero la medida de sus lados es la misma. ¿Ok? Este sería el criterio lado, lado, lado. Sus 3 lados miden absolutamente lo mismo, solamente lo único que cambia es la posición de la figura. Bueno, ya tenemos 2 criterios, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Tercer criterio, ángulo, lado, ángulo.
Nos dice, cuando dos ángulos y el lado común entre ellos es igual, pues son congruentes. Ahí va el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos triángulos, su posición, que son iguales. Este ángulo de aquí, vamos a suponer que mide 45 grados. Este ángulo de acá, vamos a suponer que mide también 45 grados. Y el ángulo que se encuentra aquí, vamos a suponer que mide 90 grados. ¿Ok? Y el lado que está aquí, entre los dos ángulos, mide, por ejemplo, 5 centímetros. Vamos a suponer que este también mide 5 centímetros. Entonces, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Se cumple el criterio. Ángulo, lado, ángulo. O sea, los dos ángulos están al extremo y el lado donde se forman esos ángulos es el mismo. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan, por favor. Semejanza. La semejanza es cuando dos figuras son iguales, nada más que una es más grande que la otra en proporción, como la actividad que hicieron en la tabla 2 de la semana pasada. ¿Sí? Los ángulos, los lados son semejantes. En el caso de las figuras, pues los ángulos no cambian. Vamos a revisar entonces. Yo tengo este ángulo, digo este triángulo, y tengo uno más grande. ¿Ok? Vamos a suponer que este lado, bueno, este vértice tiene 30 grados, este también tiene 30, y este de acá tiene 90 grados. 90 grados. Con esos dos datos, yo ya sé que la figura es semejante. ¿Ok? ¿Por qué? Por la medida de sus ángulos. Si se cumple ese criterio, obviamente la figura es semejante, porque me dice criterio ángulo, ángulo. Pero también podemos tener la otra medida del tercer ángulo. 90 más 30 tenemos 120. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 180? Les pregunta. 60. Muy bien. Entonces este ángulo va a medir 60. Y este ángulo va a medir 60 también. Si los tres ángulos miden lo mismo, se cumple el criterio de semejanza, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sí? Ese es el primer criterio de semejanza. Si sus tres ángulos son iguales, entonces la figura es semejante. ¿Ok? Número 2. Lado, lado, lado. También aquí hay un criterio que se enfoca en los tres lados. Solamente que, al igual que en la figura de la semana pasada, una es más pequeña y la otra es más grande, pero en proporción. Ahí va el ejemplo. Vamos a suponer la figura que nosotros tenemos acá, el triángulo, y tenemos un triángulo más grande. ¿Ok? Vamos a poner las medidas. 2, 2 y 4. Y esta figura mide 6, 6. ¿Y cuánto nos mediría este lado? ¿Cuánto creen ustedes que mediría? ¿12? Ok, muy bien. ¿Por qué 12 es correcto? ¿Por qué 12? Porque la razón es 3. Exacto, la razón es de 3. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Ahí está. Y 4 por 3 nos daría 12. Como los lados están a la misma proporción, los tres, se cumple el criterio lado, 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 pero de semejanza. El criterio de congruencia, los tres lados miden lo mismo. En semejanza no, son a una proporción. Y ahí tenemos el segundo criterio de semejanza. Vamos a revisar nuestra ficha. ¿Cuál sigue?
igualito al otro. Lado, ángulo, lado. Sin importar la posición de la figura, nosotros también podemos aplicar este criterio. Ahí va. Habíamos dicho que es el criterio lado, ángulo, lado. Ok. Igual, supongamos, tenemos el siguiente triángulo. Vamos a hacerla diferente. Ok, bueno, uno está un poquito más grande que el otro. Vamos a hacerlo más grande. Hay espacio. Bien. Y tenemos que este lado, por ejemplo, mide 3 y este mide 6. Vamos a suponer que este lado mide 2 y aquí nos va a medir 4. ¿Sí? Y el ángulo que está dentro o de las dos figuras, creo que se atoró. Sí, creo que se atoró. A ver. Ahí está. Ese ángulo que está allá tiene que ser el mismo valor. Vamos a suponer entonces que este ángulo mide 35. Y este ángulo de acá también mide 35. Si está de esa forma, los lados a una proporción igual y el ángulo que se forma con estos dos lados es el mismo, se cumple el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Siempre y cuando estén a una proporción. ¿Cómo no sería? ¿O cómo ya no serviría esto? Ok, si este lado midiera, por ejemplo, 8. Aquí ya no. Se rompe el criterio porque este lado ya no cumple con esa condición. Tiene que ser a la misma proporción o a la misma razón. ¿Cuál es la razón que yo estoy utilizando en este ejercicio? 2. Perfecto. Como la razón es 2, entonces, pues todos los lados se van a multiplicar por 2. Y 2 por 2 son 4. Si está de esta forma, se cumple el criterio. ¿Ok? Lado, ángulo, lado. Vamos con el último. Lado, lado, ángulo. Ok. Bueno, aquí nos dice que si tenemos dos lados consecutivos y el ángulo después, como está aquí en esta figura, son proporcionales y el ángulo es el mismo, se cumple la condición o el criterio lado, lado, ángulo. Vamos a revisar. Tenemos los siguientes triángulos. Se me pasó un poco. ¿Ok? Y tenemos la siguiente medida. Por ejemplo, 3, 6, 4, 8. Y el ángulo que está aquí, porque tenemos lado, 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 y el ángulo vamos a suponer que es de 90 grados. Y este ángulo también mide 90 grados. Fíjense, la proporción o la razón es la misma. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. El ángulo que se forma después del lado, lado, es el mismo. Se cumple el criterio lado, lado, ángulo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los 4 criterios de semejanza. Ángulo, ángulo, ángulo. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Y lado, lado, ángulo. Ya tenemos los 4 criterios. Si repetí uno, pues me equivoqué, pero son 4, ¿eh? Entonces, se los comento. Vamos a hacer un pequeño repaso. Criterios de congruencia, los 3 lados iguales. Segundo, lado, ángulo, lado. Tercero, ángulo, lado, ángulo. Y nos pasamos a semejanza. Si sus 3 ángulos son iguales, es semejante. Si sus 3 lados son proporcionales, es semejante. La figura más grande o más chiquita. Si los 2 lados
y el ángulo que se forma en medio son proporcionales y el ángulo es igual, se cumple el criterio. Lado, ángulo, lado. Si dos lados y un ángulo, en este caso, son proporcionales y el ángulo igual, se cumple el criterio lado, lado, ángulo. ¿Okay? No tiene nada de ciencia, la verdad, aquí tienen los videos igual. Pueden consultarlos. De hecho, esto es del acervo educativo de la SEP. Ustedes lo abren, se van a dar cuenta que ahí es de la Secretaría de Educación. Está bien explicado igual. Bien, ¿qué van a hacer? La siguiente figura está a una proporción. Ok, yo les recomiendo, de mi parte, yo así lo haría, dividir. Si divido entre este, o sea, el más grande entre el más chico, y en todos me da el mismo resultado, quiere decir que la figura es semejante. ¿Cuándo aplicamos criterios de congruencia y cuándo aplicamos criterios de semejanza? Si al momento de dividir, el resultado es 1, son congruentes. Si el resultado es diferente a 1, son semejantes. ¿Sí? Divido los lados, todos los lados, el más grande entre el más pequeño, el más grande, todos. Si en todos la división me da 1, son congruentes. Si en todos, por ejemplo, al momento de dividir, me da 2, 2 de un lado, 2 del otro, y 2 del otro lado, son semejantes. ¿Sí? Ahora, aquí tendrían que dividir 18 entre 12, 15 entre 10 y 22.5 entre 15. Entonces, ponen sus resultados de las divisiones, pueden utilizar la calculadora. Entonces, pueden poner, por ejemplo, 18 entre 12 es igual, ponen su resultado. Me voy al siguiente. 15 entre 10, ponen su resultado y me paso al otro. 22.5 entre 15 y ponen ustedes su resultado. Lo pueden poner aquí a un ladito. ¿Sí? Entonces, ustedes observan. Si me da 1 y 1 acá, son congruentes. Entonces, yo voy a poner aquí congruentes. Ok. ¿Qué criterio se cumple? Como en todos me dio 1, bueno, pues el criterio lado, 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 porque estoy viendo que los lados tienen la misma medida. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, aquí les dé 4, 4, 4. Ah, bueno, es un número diferente a 1. Son semejantes. Entonces yo voy a poner aquí semejantes. ¿Okay? ¿Qué criterio se cumple? Pues sus tres lados tienen la misma proporción. ¿Ok? Se cumple el criterio lado, lado, lado. Entonces es poner si son semejantes o congruentes y qué criterio es el que se cumple. Eso es lo que hay que hacer. Entonces les recomiendo el primero, hagan su división. El segundo, pues está fácil, se dan cuenta ustedes. Aquí tenemos un ángulo de 100, aquí tenemos 60 y aquí tenemos 20. Yo solamente les diría la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Si sumo los tres ángulos me da 180 y si sumo aquí también los tres ángulos me da 180, quiere decir que tienen la misma medida de los ángulos. ¿Ok? Observo la figura. Están del mismo tamaño, uno está más chico, uno está más grande. Que si son iguales, están de la misma medida, son congruentes. Si están diferentes, son semejantes. Pero pues ustedes, pues, aquí ya tienen cada uno de ellos. O sea, pueden comparar. A simple vista se ve. Entonces aquí estamos trabajando con los ángulos. ¿Qué criterio se cumple y cómo son las figuras? Aquí, pues está fácil. ¿Qué criterio se cumple? Son congruentes, son semejantes. Entonces aquí el ángulo, si ustedes ven, el ángulo es el mismo.
las medidas son diferentes, pero hay que ver el resultado de la división. Entonces, hay que dividir el lado más grande entre el lado más pequeño y revisar cuánto es el resultado. Si en alguno de ellos no se cumple algún criterio, pues ustedes van a poner no se cumple con algún criterio. Con eso, pues ustedes ya están diciendo que no son ni semejantes ni congruentes. Entonces, es identificar qué tipo de figuras son, semejantes o congruentes. Aquí, pues está fácil. Siguiente, calcular el valor de X. Fíjense, estas dos figuras son congruentes, tienen la misma medida de sus lados, solamente aquí el valor de X. Acuérdense que cuando ustedes tienen un número enfrente de X, este número me está multiplicando a lo que vale X. Entonces, 2, ¿por qué número? Tendría que multiplicarlo para que yo tenga este dato. Está fácil, no lo vayan a decir. ¿Ok? Entonces, 2, ¿por qué número? Al multiplicarse me da ese valor. Ya ustedes seleccionan el dato que ustedes quieran, lo encierran. Este es un poquito más de razonamiento. Nos dice, si A y B son paralelos con DE, o sea, esta de aquí, es paralela con esta, o sea, que valen lo mismo. Entonces, AB, o sea, AB es igual a DE, y esto equivale a 10. Me está diciendo que este lado mide 10, y este, como es paralelo, también mide 10. Entonces me pide que yo calcule cuánto mide BC, este segmento de aquí. Y me da una pista. BD es igual a 14. Las dos figuras son congruentes. Entonces, si las doblamos a la mitad, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Aquí está su mitad. Si las doblo a la mitad, voy a tener la misma medida. Ahora, me dice y me da la pista, BD, o sea, todo mide 14. Entonces, la pista está que si lo doblo a la mitad, ahí voy a tener más o menos la medida. ¿Ok? Les digo, está fácil. Y aquí, por ejemplo, es ir analizando los casos y ver si son, en cada uno, en qué inciso es el que se acerca más. Me dice, los siguientes triángulos son proporcionales porque, pues aquí tienen que hacer la división, dividir 10 entre 7.5, 7 entre 5.25 y 6 entre 4.5. Entonces, si acuérdense, son semejantes cuando tienen un mismo resultado diferente a 1. Son congruentes cuando al dividir sus lados me da 1. ¿Ok? Entonces, sus lados son iguales, son parecidos o son proporcionales. Ahora, no es lo mismo parecido que proporcional. ¿Ok? Porque al decir parecido, yo no sé cuánto es la razón. Al decir proporcional, sí, ahí sí sé de cuánto es la razón. ¿Ok? Obviamente, pues no son iguales los triángulos. La respuesta está más o menos entre esos dos. Ya ustedes van a analizar, van a dividir y van a obtener su resultado. Aquí estamos trabajando con ángulos. ¿Ok? Aquí me dice son semejantes porque sus ángulos son iguales, no son semejantes o son congruentes. Ya de acuerdo a ustedes, de acuerdo a su criterio, pues ya ustedes van a decidir cuál es la opción que se parece más. Pero estamos trabajando con ángulos. Ok. Lo mismo, tenemos dos triángulos. Uno está más grande que el otro y la proporción. Ok. Tenemos que ver si son iguales, si son proporcionales, hay que dividir sus lados. Si tenemos los mismos resultados, son proporcionales. Ok.
Pues aquí no estamos trabajando con ángulos, no podemos determinar si sus ángulos son iguales. Acuérdense, no es lo mismo proporcional que semejanza. Y pues iguales nos estamos refiriendo que son congruentes. Entonces nada más es encerrar la opción que ustedes creen. ¿Qué criterio se cumple? Fácil. Aquí donde he estado viendo que se me pierden algunos. El triángulo ABC mide 2, 3 y 3.6. El triángulo ABC' mide 1, 2.41 y el lado C mide 2.42. Yo les recomiendo dividan el lado más grande entre el lado más pequeño. Si el resultado es 1, son congruentes. Si el resultado es el mismo, pero diferente a 1, son semejantes. Si no hay esa parte de la exactitud que uno me dé 1, que otro me dé 2, uno me dé 4, uno me dé 1.5, no son ni congruentes ni son semejantes. ¿De acuerdo? Les digo, el resultado de la división tiene que ser la misma. Pasamos al siguiente. Este es muy similar. El lado A mide 3, el lado B mide 4, el ángulo C mide 141, ¿sí? Me dice el lado A mide 9, el lado B mide 12 y el ángulo C mide 141. Acá hay de cierta manera los valores sí están muy exactos para poder determinar. Hay una razón, se cumple una razón. Entonces les digo, hay que dividir el lado más grande entre el lado más pequeño y revisar qué criterio es. Entonces ya ustedes deciden, son semejantes, no son semejantes o son congruentes. Lo mismo, de eso se trata todo esto. ¿Ok? De eso se trata. Y aquí, por ejemplo, está fácil. El triángulo mide 9, 12 y 18. Y me dice que el lado más grande de este, al momento de sacar la proporción, quedó en 90. O sea, con este. Hay que buscar la razón. ¿Cómo buscamos la razón de esos dos lados? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, que alguien me diga. Una división. Hacer la división. Por ahí alguien levantó la mano. No sé Yo, quién fue. profe, pero ya lo dijeron, hacer una división. Exactamente, hacemos la división de los lados. Una vez que ustedes busquen la razón, pues ya cada uno de los lados, el lado A y el lado B, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por esa razón. ¿Sí? Les digo, está fácil el ejercicio, ¿eh? Hay que leerlo, hay que analizarlo, está relativamente sencillo. ¿Sí? Nada más es dividir el lado más grande entre el lado más pequeño, ver qué razón se cumple y se acabó. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. La siguiente ficha, que esta es la más complicada. Bien. Aquí. Importante. Toda función lineal nos da una gráfica lineal. Toda función cuadrática nos da una parábola. ¿Ok? Ahí está el dato importante. Importantísimo, está en la página número 12. Vamos a ver el ejemplo, cómo nos quedaría entonces. Rápido. Entonces, vamos a graficar. Fíjense, tengo la siguiente ecuación. Y es igual a 4x más 5. Mi gráfica va a ser lineal. No importa el valor que yo le ponga, le puedo quitar la x, le puedo poner menos 10. Mi gráfica siempre va a seguir siendo lineal, porque la potencia, como es 1,
va a ser lineal, siempre va a quedar de esta forma, en una línea recta. ¿Ok? Más 10, podemos inclusive poner menos x. Entonces, lo único que cambia es que estaba en diagonal de derecha a izquierda. Aquí está de izquierda a derecha la diagonal. ¿Sí? Ahora, aquí viene la cuestión que a mí me interesa. ¿Qué es igual? X al cuadrado. Y desde que le pongo x al cuadrado me sale más 5x más 7. Fíjense. Está de color gris. Vamos a ver si la puedo cambiar. No me deja. Está rojo. La gráfica roja es una gráfica cuadrática. Cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática, van a obtener una figura como esta. Esta figura se llama parábola. ¿Ok? En este caso, la parábola está abriendo hacia arriba y la cúspide, que es el punto más bajo, está apuntando hacia abajo. Eso sucede cuando tenemos una ecuación cuadrática positiva. ¿Qué sucede si la ecuación cuadrática se vuelve negativa? La cúspide se invierte. La cúspide va a apuntar hacia arriba y la gráfica va a apuntar igualmente hacia arriba. Entonces, diferencia entre negativa y positiva. ¿Está? Esa es una gráfica cuadrática. Durante esta actividad, ustedes van a llenar las tablas. ¿Cómo las van a llenar? Ahí va. Vamos a ver dónde está mi explicación. Voy a avanzar un poquito rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Por andar repasando la ficha pasada. No sé igual ustedes cómo lo ven. Si quieren el miércoles nos reunimos para que ustedes igual tengan tiempo de trabajar esto. Fíjense. ¿Cómo voy a hacer este ejercicio? Yo voy a poner y es igual a 3 por lo que vale x. En este caso menos 5. Menos 6. Voy a resolver y es igual y tengo que aplicar y resolver de acuerdo a la ley de los signos. Más por menos, menos 5 por 3, 15, menos 6. Entonces, y es igual, signos iguales se suman, acuérdense, y el número más grande pone su signo. Quiere decir que el primer valor vale menos 21. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno positivo. Vamos a agarrar el 2. Ahí está. 3 por 2, 6. Como los dos son positivos, me va a dar más 6. Menos 0, menos 6, igual a 0. Eso quiere decir que cuando x vale 0, y también va a valer 0. Solo para este ejercicio. ¿Ok? Ya les hice 2. Entonces les decía, solo para ese ejercicio aplica pues así nos dio, es casualidad. Ustedes tienen que llenar toda su tabla. Cuando ustedes llenen toda su tabla, lo que van a tener entonces son coordenadas en un punto del plano cartesiano. Entonces, yo tengo que buscar los puntos. Cuando x vale menos 5, y es igual a 21. Bueno, si no me da, yo puedo, por ejemplo, hacerlo en mi libreta, que es más grande. ¿Ok? Por ejemplo, aquí cuando x vale 0, pues también va a valer 0. Pongo el punto.
Vamos a suponer, ¿no? Que nos vaya dando, por ejemplo, los valores. Voy poniendo mis puntos y al final lo único que hago es unir con una línea esos puntos. Recuerden, es gráfica lineal. Por eso nos está dando una línea recta. Si no entran los valores, también lo pueden hacer en la libreta. O pues graficar únicamente los valores que sí entren acá. También ya ustedes trazan su línea y de cierta manera pues a mí me importa un poquito más los resultados de la tabla. ¿Sí? Chavos, no sé ustedes qué les parece, nos podemos reunir el día miércoles o el día jueves para trabajar este tema y terminarlo. Corremos la clase del viernes, la corremos para miércoles o la corremos para jueves. No sé qué les parece a ustedes. O si quieren, pues yo les grabo una sesión y se las mando. Lo que ustedes digan. Yo creo que sería mejor que nos dé la clase por si tenemos dudas. Ok, ¿qué día les parece? Creo que estaría bien el jueves porque el jueves solo tenemos una clase. El jueves solo tienen una clase. Sí, con A ver. Amy, con historia. ¿A qué horas tienen clases? Lo que pasa es que el jueves tengo clases también en la general. Tengo clases de 5:40 a 6:30 y de 7:20 a 8:10. Ay, muchachos, ¿saben qué? El jueves No, tenemos clase. el jueves no voy a poder. Tiene que ser miércoles. Es que yo el 28 salgo de licencia. Tiene que ser miércoles. Miércoles tengo clases. Uy, déjenme ver. Voy a cortar la grabación. No tiene caso que lo estemos grabando. Déjenme reviso.